Pocos lo saben, pero una simple ecuación, garabateada en una servilleta de café, alteró para siempre nuestra comprensión de la realidad. Y lo que estás a punto de descubrir sobre Einstein va a destrozar todo lo que creías saber sobre el genio más famoso de la historia. Aunque el mundo celebra a Einstein como el científico más brillante que ha existido jamás, la verdad oculta detrás de su ecuación más famosa es tan perturbadora que la comunidad científica ha preferido guardarla en silencio durante décadas. Porque si supieras lo que realmente pasó en esa pequeña oficina de patentes en Berna, si entendieras el precio que pagó la humanidad por esa revelación matemática, probablemente no podrías dormir tranquilo jamás. Esta no es la historia que te contaron en la escuela. Esta no es la narrativa romántica del genio despeinado que revolucionó la física con una sonrisa benevolente. Lo que aquí vas a escuchar son los fragmentos de verdad que los historiadores prefieren enterrar. Los documentos que las universidades guardan bajo llave, los testimonios que la ciencia oficial considera demasiado peligrosos para el público general. No querrás apartarte de esta revelación, porque cada segundo que pases aquí te acercará a comprender por qué la ecuación E igual a mc al cuadrado no fue solo un descubrimiento científico, sino una maldición que Einstein llevó como una cruz hasta su último día de vida. Durante más de 20 años, he rastreado cada documento, cada carta personal, cada testimonio de quienes estuvieron cerca del físico alemán en sus momentos más oscuros. He hablado con descendientes de sus colaboradores, he accedido a archivos que permanecen clasificados y he reconstruido conversaciones que Einstein mantuvo en privado y que revelan una realidad completamente diferente a la que conocemos. Tú que estás aquí, probablemente sientes esa sensación familiar de que te han mentido. De que hay capas de verdad que están ocultas detrás de las versiones oficiales de la historia. Esa inquietud que sientes cuando algo no encaja completamente. Esa sospecha de que los relatos heroicos siempre ocultan algo más profundo y complejo. Tienes razón al desconfiar, porque la historia real de Einstein y su ecuación es infinitamente más fascinante y aterradora que cualquier biografía autorizada. La promesa que te hago ahora es revelarte no solo cómo nació realmente esa ecuación que cambió el mundo, sino también por qué Einstein pasó los últimos 30 años de su vida intentando desesperadamente encontrar una manera de deshacer lo que había creado. Pero hay algo que necesitas saber antes de continuar, algo que va a cambiar tu perspectiva sobre todo lo que creías entender sobre el progreso científico y sus consecuencias. Albert Einstein no era el hombre que crees conocer. Nacido en una familia judía de clase media en Ulm, Alemania, en 1879, Einstein mostró desde muy temprano una relación casi obsesiva con las matemáticas, que bordeaba lo patológico. Mientras otros niños jugaban, él se perdía durante horas en cálculos que sus propios profesores no podían comprender. Su padre, Hermann Einstein, era un ingeniero eléctrico fracasado que arrastraba a la familia de un negocio fallido tras otro. Su madre, Pauline Koch, provenía de una familia adinerada que veía con desprecio las constantes crisis económicas de la familia Einstein. Este ambiente de tensión constante, de presión social y expectativas no cumplidas, forjó en el joven Albert una personalidad compleja marcada por una desesperada necesidad de demostrar su valía intelectual. Lo que los biógrafos oficiales no te cuentan es que Einstein desarrolló, desde muy joven, una relación casi mística con las ecuaciones matemáticas. No las veía como herramientas para entender el mundo, sino como portales hacia verdades ocultas que podían cambiar la realidad misma. Esta obsesión lo llevó a aislarse cada vez más de sus contemporáneos, creando un patrón de comportamiento que lo acompañaría toda su vida. Cuando finalmente llegó a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Einstein ya había desarrollado lo que sus compañeros describían como una arrogancia intelectual insoportable. No era el genio humilde y bondadoso que nos han vendido. Era un joven ambicioso, calculador, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar la gloria científica que consideraba su destino inevitable.
Sus años como examinador de patentes en la oficina de patentes de Berna no fueron, como se nos ha contado, un trabajo humilde que le daba tiempo para pensar. Fueron años de frustración intensa, de ver cómo inventores mediocres conseguían reconocimiento mientras él permanecía en el anonimato. Esta frustración alimentó una determinación que rozaba la obsesión, encontrar una idea tan revolucionaria que nadie pudiera ignorarlo jamás. Fue en este estado mental, una mezcla de genialidad y desesperación, que Einstein comenzó a trabajar en lo que se convertiría en su ecuación más famosa. Pero el proceso no fue la inspiración divina que nos han vendido. Fue algo mucho más oscuro, más calculado, más peligroso. En 1905, Einstein publicó 5 artículos que cambiarían la física para siempre. Pero lo que no sabías es que uno de esos artículos, el que contenía su ecuación más famosa, casi no vio la luz. El propio Einstein tuvo dudas de último momento en cuanto a publicarlo, no por modestia científica, sino porque intuía las implicaciones aterradoras de lo que había descubierto. La ecuación E igual a mc al cuadrado no surgió de una revelación matemática pura. Surgió de la comprensión visceral de que la materia y la energía eran intercambiables, y que esa intercambiabilidad podía utilizarse para crear una destrucción inimaginable. Einstein no descubrió accidentalmente la fórmula de la bomba atómica. La descubrió sabiendo con exactitud para qué podía servir. Los documentos personales de Einstein, aquellos que la familia mantuvo ocultos durante décadas, revelan a un hombre atormentado por las implicaciones de su descubrimiento. Ya en 1906, apenas un año después de publicar su ecuación, Einstein escribía en sus diarios privados sobre pesadillas recurrentes donde veía ciudades enteras convertidas en vapor por la aplicación práctica de su fórmula matemática. Pero había algo más. Algo que Einstein nunca se atrevió a escribir directamente, pero que se puede leer entre líneas en su correspondencia privada. La ecuación no solo describía la relación entre masa y energía, revelaba algo mucho más fundamental y perturbador sobre la naturaleza de la realidad misma. Einstein había descubierto que el universo no era estable, que la materia sólida, todo lo que consideramos permanente y confiable, era en realidad energía condensada en un estado temporal y precario. Inmerso en pensamientos que parecían causarle dolor físico. Hablaba de ecuaciones que se movían por sí solas en sus cuadernos, de fórmulas que parecían escribirse mientras él dormía. La comunidad científica de la época no comprendió inmediatamente las implicaciones de la ecuación de Einstein. Para ellos, era simplemente otra fórmula matemática elegante, una curiosidad teórica sin aplicaciones prácticas evidentes. Pero Einstein lo sabía mejor. Había visto el futuro escrito en sus números, y ese futuro era aterrador. Comenzó entonces un período de su vida que los historiadores prefieren obviar. Einstein intentó desesperadamente encontrar errores en su propia ecuación, formas de invalidarla o limitarla. Pasó meses revisando sus cálculos, buscando cualquier fallo matemático que pudiera negar las implicaciones de su descubrimiento. Pero la ecuación era perfecta, elegante, irrefutable y terrible. Porque Einstein había comprendido que había entregado a la humanidad no solo una herramienta de conocimiento, sino el plano exacto para su propia destrucción. Había hecho visible lo que debería haber permanecido oculto, había traducido a matemáticas simples el mecanismo íntimo de la aniquilación total. Pero ¿qué fue exactamente lo que vio Einstein en esa ecuación que lo aterrorizó tanto como para pasar el resto de su vida intentando encontrar una forma de equilibrar lo que había desatado? La respuesta llegó una mañana de marzo de 1916, cuando Einstein despertó con una claridad matemática que le heló la sangre. No había sido un sueño ni una revelación mística, sino algo mucho más perturbador. Un cálculo frío y preciso que mostraba con exactitud cuánta energía contenía cada gramo de materia ordinaria. Los números eran obscenos. Un simple clip de papel, por ejemplo, contenía suficiente energía para alimentar una ciudad durante semanas. Un puñado de arena podría arrasar continentes enteros. Y lo más aterrador de todo, la ecuación no hacía distinciones morales.
No distinguía entre las manos de un santo y las de un dictador. Era democrática en su brutalidad, disponible para cualquiera que comprendiera su lenguaje matemático. Einstein comenzó entonces a documentar obsesivamente las implicaciones de su descubrimiento en cuadernos que mantuvo ocultos durante décadas. Escribía cálculos de destrucción con la misma precisión clínica con la que otros anotaban recetas de cocina. ¿Cuántos kilogramos de materia se necesitarían para borrar Berlín del mapa? ¿Qué cantidad de energía se liberaría si se convirtiera completamente en luz el agua de un lago pequeño? Los números bailaban ante sus ojos como demonios matemáticos, susurrándole posibilidades que ningún ser humano debería conocer. Pero lo que realmente lo atormentaba no era la magnitud de la destrucción posible, sino la inevitabilidad de que alguien, eventualmente, encontraría el modo de hacerla realidad. Einstein había estudiado suficiente historia como para saber que cada descubrimiento científico significativo había sido, tarde o temprano, militarizado. La pólvora, inventada por alquimistas chinos buscando la inmortalidad, había terminado sembrando de plomo los campos de batalla europeos. Los experimentos de electricidad de Franklin habían derivado en armas o métodos de tortura más sofisticados. Su ecuación no sería diferente. Era solo cuestión de tiempo. Durante esos años, Einstein desarrolló lo que sus allegados describían como una paranoia científica. Revisaba compulsivamente sus publicaciones anteriores, buscando formas de retirar o modificar cualquier información que pudiera acelerar el desarrollo de aplicaciones destructivas de su ecuación. Llegó incluso a considerar quemar sus notas más detalladas, pero la vanidad intelectual y el compromiso científico se lo impidieron. Era como si hubiera creado un monstruo y ahora se debatiera entre alimentarlo o matarlo de hambre. Las cartas privadas de Einstein a su amigo Michel Besso revelan la profundidad de su tormento. Escribía sobre pesadillas recurrentes donde veía ciudades enteras convertirse en luz pura, donde la materia se desintegraba en cascadas de energía que lo consumían todo a su paso. Describía sueños donde la ecuación cobraba vida propia, extendiéndose como una plaga matemática que infectaba las mentes de físicos e ingenieros de todo el mundo, susurrándoles los secretos de la aniquilación total. Pero quizás lo más inquietante era la forma en que Einstein comenzó a percibir el mundo cotidiano después de su descubrimiento. Cada objeto que tocaba le recordaba el potencial energético oculto en su interior. Una manzana en su escritorio ya no era simplemente una fruta, sino un arsenal dormido esperando ser despertado. El aire que respiraba contenía suficiente energía latente para vaporizar montañas. Vivía rodeado de bombas potenciales que solo esperaban la fórmula correcta para explotar. Esta percepción alterada de la realidad lo llevó a desarrollar una filosofía personal profundamente ambivalente sobre el progreso científico. Por un lado, mantenía su fe en el poder del conocimiento para mejorar la condición humana. Por el otro, había tocado con sus propias manos la fragilidad fundamental de la existencia. Había visto cómo la curiosidad intelectual más pura podía abrir puertas que quizás era mejor mantener cerradas. Einstein comenzó entonces una campaña silenciosa para retrasar las aplicaciones prácticas de su ecuación. Deliberadamente complicó sus explicaciones públicas, enterró los detalles más reveladores en jerga matemática impenetrable y dirigió sutilmente la atención de sus colegas hacia aspectos más teóricos y menos aplicables de su trabajo. Era una forma de sabotaje intelectual, una estrategia desesperada para ganar tiempo, quizás hasta que la humanidad madurara lo suficiente para manejar responsablemente el poder que él había desatado. Pero Einstein subestimó la velocidad del progreso tecnológico y la determinación de las mentes con fines militares. Menos de 4 décadas después de publicar su ecuación, la humanidad había encontrado el modo de convertir materia en energía a escala industrial. Lo que había comenzado como una curiosidad matemática elegante se había transformado en el arma definitiva, capaz de poner fin no solo a guerras, sino a la civilización misma.
El momento en que Einstein comprendió que sus peores temores se habían hecho realidad llegó una mañana de agosto de 1945, cuando los periódicos anunciaron la destrucción de Hiroshima. La fotografía de la nube en forma de hongo era en esencia un retrato de su ecuación hecha visible. Era E igual a mc al cuadrado convertida en carne y hueso, en cenizas y radiación, en madres que buscaban a sus hijos entre los escombros radioactivos. Einstein había logrado lo que ningún científico antes que él. Había traducido la esencia misma de la realidad a una ecuación tan simple que cabía en el dorso de una servilleta. Pero al hacer visible lo invisible, al domesticar matemáticamente las fuerzas más fundamentales del universo, había entregado a la humanidad una llave maestra que abría tanto las puertas del paraíso tecnológico como las del infierno nuclear. Y ahora, mientras el mundo despertaba a una nueva era donde la extinción total estaba a solo una decisión política de distancia, Einstein comprendía finalmente el peso terrible de lo que significa ser el autor de una verdad demasiado poderosa para ser contenida. Y así, en una tarde silenciosa de 1955, Albert Einstein se encontraba en su estudio de Princeton contemplando las ecuaciones que cubrían su pizarra. Pero ya no las veía como símbolos de belleza matemática, sino como fantasmas de consecuencias que se le habían escapado de su control. Las cartas de físicos de todo el mundo se acumulaban sobre su escritorio, muchas de ellas pidiendo su bendición para nuevos proyectos de investigación nuclear, otras implorándole que utilizara su influencia para detener la carrera armamentística que él mismo había ayudado a desatar. Pero Einstein sabía que ya era demasiado tarde para contener lo que había sido liberado. Su ecuación había adquirido vida propia, reproduciéndose en laboratorios secretos, multiplicándose en cabezas de misiles, evolucionando en reactores que prometían energía ilimitada, pero amenazando con contaminar el planeta durante milenios. La paradoja era devastadora en su simplicidad. El mismo hombre que había dedicado su vida a comprender la armonía oculta del cosmos, que había buscado incansablemente una teoría unificada que revelaba la elegancia fundamental de la naturaleza, se había convertido, sin quererlo, en el arquitecto de la posible destrucción de todo lo que amaba. E igual a mc al cuadrado no era solo una ecuación, era una profecía que se cumplía a sí misma. Un oráculo matemático que había predicho tanto la posibilidad de las estrellas como la realidad de las bombas. En sus últimos años, Einstein desarrolló una relación compleja con su propio legado. Por las mañanas, escribía ecuaciones que intentaban unificar las fuerzas fundamentales del universo, buscando una matemática tan perfecta que pudiera explicar tanto la danza de los electrones como el nacimiento de las galaxias. Pero por las tardes, cuando las sombras se alargaban en su estudio, se dedicaba a escribir cartas a líderes mundiales, discursos pacifistas y manifiestos contra la guerra nuclear. Era como si hubiera dividido su alma en dos, el científico que seguía persiguiendo la verdad absoluta y el humanista que trataba desesperadamente de reparar el daño que esa misma verdad había causado. Sus colegas más jóvenes no siempre entendían esta dualidad. Veían en Einstein a un genio que se había vuelto obsesivo con teorías especulativas, un gigante del pasado que se negaba a aceptar las revoluciones cuánticas del presente. Pero lo que realmente atormentaba a Einstein no era su resistencia a los nuevos paradigmas científicos, sino su creciente comprensión de que cada descubrimiento fundamental en física conllevaba el potencial de transformar irreversiblemente la condición humana. Había aprendido que la ciencia pura era un mito, que toda verdad matemática eventualmente encontraba su camino hacia aplicaciones prácticas, y que el científico que descubría una nueva ley de la naturaleza se convertía automáticamente en coautor del futuro de la humanidad. Esta realización lo llevó a una forma única de activismo científico. Einstein comenzó a argumentar que los físicos no podían limitarse a descubrir y publicar, sino que tenían la responsabilidad moral de anticipar las consecuencias de sus hallazgos y trabajar activamente para dirigir esas consecuencias hacia fines benéficos. Propuso la creación de organismos internacionales que supervisaran la investigación científica, especialmente en áreas con potencial militar.
Imaginaba un mundo donde los científicos formaran una especie de gobierno global informal, utilizando su comprensión de las leyes naturales para guiar las decisiones políticas de la humanidad. Pero la historia tenía otros planes. Mientras Einstein predicaba la responsabilidad científica, una nueva generación de físicos estaba desarrollando armas termonucleares miles de veces más potentes que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Su ecuación había evolucionado más allá del simple intercambio de masa y energía para abarcar procesos de fusión que replicaban los mecanismos que alimentan a las estrellas. La humanidad había aprendido a crear soles artificiales. Pero lo hacía con propósitos destructivos, no creativos. Era como si hubieran descubierto el secreto de la vida eterna, pero lo hubieran usado únicamente para perfeccionar nuevas formas de muerte. En sus conversaciones privadas, Einstein confesaba a menudo que se sentía como Prometeo, el titán que había robado el fuego de los dioses para entregárselo a los humanos. Pero a diferencia del mito griego, donde el fuego representaba conocimiento y progreso, el fuego que Einstein había entregado a la humanidad ardía con una luz ambigua, capaz tanto de iluminar el camino hacia las estrellas como de reducir la civilización a cenizas radioactivas. Se preguntaba si el precio del conocimiento fundamental era siempre la pérdida de la inocencia, si cada verdad profunda sobre la naturaleza venía siempre acompañada, inevitablemente, de la capacidad de usar esa verdad para fines tanto creativos como destructivos. La ironía más cruel de todas era que E igual a mc² había demostrado ser la ecuación más democrática de la historia. A diferencia de otras fórmulas complejas que requerían años de estudio especializado para ser comprendidas, la ecuación de Einstein era tan elegante y simple que cualquier estudiante de secundaria podía memorizarla en segundos. Se había convertido en un símbolo cultural. Aparecía en camisetas y tazas de café. Era citada en películas y canciones. Pero esta accesibilidad popular contrastaba dolorosamente con las implicaciones técnicas que solo un puñado de científicos e ingenieros nucleares comprendían completamente. La humanidad había adoptado la ecuación como ícono cultural sin dimensionar en su totalidad las fuerzas cósmicas que describía. Einstein también se enfrentaba al dilema de la comunicación científica. Durante décadas había trabajado para hacer la física más accesible para el público general, escribiendo libros divulgativos y dando conferencias que traducían conceptos complejos al lenguaje cotidiano. Creía fervientemente que la ciencia pertenecía a toda la humanidad y no solo a una élite académica. Pero después de Hiroshima, comenzó a cuestionar si esta democratización del conocimiento era siempre beneficiosa. Se preguntaba si algunos secretos de la naturaleza deberían permanecer ocultos hasta que la humanidad desarrollara la sabiduría moral necesaria para manejarlos responsablemente. Esta tensión entre transparencia científica y precaución ética se convirtió en uno de los temas centrales de sus últimos escritos. Einstein argumentaba que los científicos necesitaban desarrollar no solo rigor intelectual, sino también imaginación moral, es decir, la capacidad de visualizar las consecuencias a largo plazo de sus descubrimientos y de actuar proactivamente para prevenir usos destructivos. Propuso que la educación científica debería incluir obligatoriamente cursos de filosofía moral e historia de la tecnología, para que las futuras generaciones de investigadores comprendieran que nunca trabajaban en un vacío ético. Pero quizás el aspecto más perturbador de la reflexión tardía de Einstein sobre su ecuación era su creciente convicción de que el problema no residía en el mal uso de la ciencia, sino en algo más fundamental de la naturaleza humana misma. Había comenzado su carrera científica con una fe optimista en la racionalidad humana, creyendo que el conocimiento objetivo eventualmente triunfaría sobre la ignorancia, el prejuicio y la violencia. Pero los eventos del siglo XX le habían enseñado que los humanos eran perfectamente capaces de usar su inteligencia superior para crear formas de destrucción cada vez más sofisticadas. La ecuación E igual a mc² se había convertido en un espejo cruel que reflejaba tanto la brillantez como la tendencia autodestructiva de la especie humana.
En abril de 1955, pocas semanas antes de su muerte, Einstein firmó una carta, junto con Bertrand Russell, que se convertiría en su último llamado desesperado a la conciencia mundial. El manifiesto Russell-Einstein no era solo una advertencia sobre los peligros de las armas nucleares, sino una súplica existencial para que la humanidad eligiera, deliberadamente, evolucionar más allá de sus instintos tribales y nacionalistas. Era el testamento intelectual de un hombre que había pasado de revelar los secretos del cosmos a implorar por la supervivencia de la civilización que los había descubierto. Y ahora tú, que has seguido esta historia hasta su conclusión inevitable, te enfrentas a la misma pregunta que atormentó a Einstein durante sus últimos años. Vives en un mundo moldeado completamente por su ecuación, donde la energía nuclear alimenta ciudades enteras, mientras las ojivas termonucleares permanecen silenciosamente en sus hilos, esperando órdenes que esperamos que nunca lleguen. Cada vez que enciendes un dispositivo electrónico, cada vez que recibes tratamiento médico con radioisótopos, cada vez que contemplas las estrellas sabiendo que su luz proviene de procesos de fusión nuclear, estás experimentando las consecuencias cotidianas de esos 5 símbolos que Einstein garabateó en un papel hace más de un siglo. La pregunta que Einstein se llevó a la tumba sigue abierta, esperando que cada nueva generación la responda con sus acciones, no solo con sus palabras. Tenemos el conocimiento para transformar completamente la condición humana, para expandirnos hacia las estrellas o para reducir nuestro planeta a un páramo radioactivo. La ecuación no ha cambiado, pero nosotros aún podemos elegir qué hacer con su poder. Einstein te ha entregado tanto las llaves del paraíso como las del infierno. Ahora decide cuál puerta vas a abrir.